Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres.
hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Bendiciones, hermanos, saludos a todos. Estamos listos para compartir la palabra de nuestro Dios en este día. Antes de iniciar el mensaje, vamos a orar. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos, por cuidarnos, por tener en salud, Padre, nuestra familia, nuestra iglesia. Y Padre, por darnos la oportunidad, Padre, de dirigirnos por medio de esta tecnología que usted ha puesto en nuestras manos a nuestros hermanos. Bendice, Padre, a nuestros hermanos que están en sus hogares, que no pueden asistir a la iglesia aún. Estén con ellos, Señor, en sus casas, guárdalos. Una bendición muy especial para cada familia, Padre, que va a tu casa a escuchar tu palabra, pero que también, Padre, escucha, Señor, tu palabra aquí por medio de las grabaciones que hacemos, Señor. Honra, Padre Celestial, este ministerio y permite, Señor, que muchas almas, Señor, puedan escuchar tu palabra y puedan ser salvas, puedan traer, Señor, venir a ti rendido, Señor, porque tu palabra le ha convencido. Usa a tu siervo, Padre, para expresar lo que quieres decir a este pueblo. Sea con nosotros, imploramos tu Santo Espíritu en nuestra vida para que sea el que dirija todo lo que hemos de decir. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. El título del mensaje: un pueblo diferente en un mundo sin Dios. Un pueblo diferente en un mundo sin Dios. Y es cierto que nosotros estamos viviendo en un mundo sin Dios. Cada día lo que el mundo nos muestra refleja de que está lejos del Señor, totalmente lejos del Señor. Pero en medio de ese mundo sin Dios, nosotros los creyentes tenemos que vivir y tenemos que ser un pueblo diferente. Durante esta semana hemos estado estudiando la epístola del apóstol Pablo a Tito. Hace 2 semanas transmitimos un mensaje basado en Tito capítulo 1. Eso fue hace unas semanas atrás. Y ese mismo mensaje fue predicado en nuestra iglesia, la Iglesia Bautista El Faro, la semana esta que acaba de pasar, el domingo que acaba de pasar. Y para continuar con la carta de Pablo a Tito, nosotros vamos a estar hoy estudiando el capítulo 2 de Tito, empezando desde el versículo 1. Y vamos a dividir este capítulo 2 en 4 secciones que vamos a ir llevando cada día o cada predicación. Vamos a tocar un grupo. Así que, como son 4 grupos, vamos a dividir este pasaje de Tito 2 en 4 sermones, 4 mensajes. El primer mensaje es el que vamos a predicar hoy.
un pueblo diferente en un mundo sin Dios. Y es que las instrucciones que el apóstol Pablo da a Tito se dirigen exclusivamente al andar de la iglesia o cómo debe ser la conducta de la iglesia. Y allí él, en el capítulo 2 enmarca 4 tipos de personas dentro de la iglesia. 4 tipos de personas que nosotros vamos a estar analizando. El primero es los ancianos. Estudiamos hace algunas semanas atrás que los ancianos no quiere decir que son personas de mayor edad, sino que son los líderes, las personas que están encargadas de dirigir un grupo, las que tienen un trabajo dentro de la iglesia. Este es el primer grupo. El segundo grupo son las ancianas. Por supuesto, también son mujeres líderes, mujeres que tienen una ocupación dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, que son influyentes donde ellas están. El tercer grupo que menciona el apóstol Pablo aquí es el grupo de los jóvenes, que son importantísimos. Son la generación que nos va a relevar. Ya nosotros estamos dentro de poco pensando que un nuevo pastor, un pastor joven, será necesario para seguir guiando el cuerpo de Cristo, porque es lo que sigue. La Biblia dice que cuando Moisés ya estaba un poco anciano, Josué lo relevó. Y allí mismo vemos el relevo en los profetas. Eliseo relevó a Elías, y de esa manera vemos cómo es necesario el relevo. Los discípulos jóvenes de Pablo fueron los que continuaron con la extensión de la palabra cuando ya Pablo estaba anciano. Así que es necesario, es un grupo necesario y debe ser bien visto dentro de nuestra iglesia. Y el cuarto grupo de personas que vamos a estudiar son los siervos, los empleados, las personas que trabajan para otro o que ocupan su tiempo para trabajar. En aquella época, el apóstol Pablo lo dirigió a las personas que eran esclavas de un amo. Se entendía en aquella época que las personas que podían tener a otro ser humano como esclavo lo podían hacer, pero dentro del cristianismo Pablo siempre predicó a ese grupo de siervos para que también ellos anduvieran y comprendieran el camino de Dios a pesar del estado, la situación en que estaban. Hoy día nosotros podemos decir que ese grupo de personas son las personas que trabajan para otros. Nosotros nos contratan en nuestros trabajos por un cierto tiempo y durante ese tiempo el tiempo no es nuestro, el tiempo es de la empresa o de la persona que nos contrata. Así que aunque somos libres de irnos para la casa o de transitar en el país, en ese tiempo en que estamos trabajando para una empresa, nuestra libertad es cortada. ¿Por qué? Porque para poder ser usada o usar nuestra libertad, tendríamos que pedir permiso a nuestro patrono, porque él nos ha contratado por ese tiempo. Así que a ese grupo también Pablo le dirige una exhortación. Así que vamos a estar dividiendo esta carta o este capítulo 2 de la carta de Pablo a Tito en 4 secciones. Y hoy vamos a estudiar la primera sección. En un mundo sin Dios no es fácil hacer lo bueno y conducirse íntegramente, pero el apóstol nos trae un mensaje diferente a nosotros los creyentes. Vamos a leer este capítulo 2 de Tito. Nos dice la palabra del Señor empezando por el versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Me gustan esas últimas palabras de este capítulo. Reprende con toda autoridad. Hoy muchas personas dentro de nuestra iglesia se sienten mal cuando un líder o un pastor, una persona que tiene autoridad dentro de la iglesia, los reprende por algo, quizás por una situación, por una manera distinta de comportarse, como debe comportarse un creyente. Pero Pablo nos dice a nosotros, y le dice a Tito en esta carta, reprende con toda autoridad. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo que no nos pertenece. Es un mundo sin Dios y no es fácil vivir y hacer lo bueno en un mundo donde la maldad es la que reina. Se hace un poco difícil, pero no imposible. La Biblia nos da nombres de grandes hombres de Dios que, teniendo las mismas debilidades que tenemos nosotros, mostraron fidelidad a Dios en medio de la circunstancia en donde se puso a prueba su integridad. Hay mucha gente hoy que habla de integridad. Y sabe, cuando mucha gente habla de integridad y mira hacia afuera y señala con el dedo. Pero yo creo que lo más importante cuando hablamos de integridad es mirarnos a nosotros mismos. Ver de qué manera estamos actuando nosotros como hijos de Dios, de qué manera somos íntegros con nosotros mismos, de qué manera nosotros honramos a nuestro Dios. Y la Biblia dice que en este mundo lleno de perdición, el creyente puede vivir una vida íntegra, si Dios está con él. Algunos personajes que menciona la Biblia que no pusieron en juego su integridad, sino que fueron fieles a pesar de las circunstancias, tenemos como Daniel. Daniel no dejó de orar y adorar a Dios y prefirió ser puesto en el foso de los leones que negar su fe en Dios. José, por su parte, prefirió sufrir o llevar en sí el sufrimiento de la cárcel que dejarse seducir por la esposa de su amo, Potifar. Él prefirió la cárcel que dejar de ser íntegro delante de su Dios, delante del Señor. Por otra parte, Moisés prefirió dejar de llamarse el hijo de la hija de Faraón, y en vez de eso prefirió acudir a sus raíces y reconocer realmente que él era hijo de un pueblo maltratado y esclavo. Prefirió llamarse hijo de ese pueblo por amor a Dios, para guardar su integridad delante de Dios. La reina Esther prefirió la amenaza de perder su vida y su posición como reina antes de negar su descendencia judía. Al igual que la vida que vivían ellos, hoy la iglesia, en medio de las circunstancias que nos rodea, puede ser fiel
Estos y otros muchos personajes nos muestran que la fidelidad del creyente en un mundo sin Dios es posible. Al igual que la vida que vivía la iglesia de Creta, los cristianos de hoy enfrentan circunstancias que le conducen a negar su fe. Es por ello que el apóstol Pablo tiene en este día palabras de exhortación actualizadas para ayudarnos a andar en el camino correcto en un mundo sin Dios. Veamos cómo podemos ser un pueblo diferente en un mundo donde el Dios que anunciamos no cuenta. Hoy mantenerse como creyentes no es sencillo, no es fácil. Pero la Biblia dice que si tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestra vida y obedecemos su palabra, la palabra del Señor va a ser una realidad en nuestra vida y nosotros vamos a poder vivir esa vida que el Señor quiere que nosotros vivamos. En este capítulo de la carta del apóstol Pablo a Tito, el apóstol dirige una exhortación a cada grupo de la sociedad, como lo dije en mi introducción. Él dirige una exhortación a cada grupo de la sociedad que racionalmente tiene una responsabilidad delante de Dios en cuanto al manejo de su vida en un mundo sin Dios. ¿Saben? Los hombres, las mujeres, los jóvenes, los trabajadores, todos en nuestro actuar tenemos una responsabilidad delante del mundo para llevar el mensaje de Dios a ese mundo que no conoce a Cristo. Y sabe, la mejor manera de hacerlo es con nuestra propia vida, cómo nosotros nos conducimos, cómo nosotros vivimos esta vida que Dios nos ha dado. ¿Qué características se deben observar en un creyente que vive en un mundo sin Dios, siendo él un seguidor fiel a Dios? ¿Cuáles son esas características que el Señor nos dice que debemos tener? Y que el apóstol Pablo exhorta a Tito que sean una realidad en la iglesia de Creta. Y hoy nos exhorta a nosotros, como miembros de la iglesia El Faro, de la iglesia Bautista El Faro, que sea una realidad en nuestra iglesia, que sea una realidad en cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo. En primer lugar nos dice que debemos seguir una sana doctrina. Una sana doctrina. El versículo 1 del capítulo 2 de Tito nos dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Mire, la Biblia no admite cuentos. Nosotros no podemos andar por la vida cuenteando a la gente. Nosotros tenemos que enseñar la verdad de la palabra de Dios. Uno de los ministerios que existen en nuestra iglesia es el de poder donar una Biblia o dar una Biblia a una persona que por primera vez llega a nuestra iglesia. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto damos una Biblia a una persona que por primera vez llega a nuestra iglesia? Con el objeto de que esa persona por su propia cuenta pueda estudiar la palabra de Dios. Que esa persona por su propia cuenta pueda comparar, como hacían los primeros cristianos en la iglesia primitiva, comparar si lo que se predica está dentro de la palabra de Dios. Nosotros no admitimos que la gente venga a la iglesia y no traiga la Biblia. No, la gente tiene que traer la Biblia para poder comparar la predicación de la persona que está hablando y si es leal y fidedigna con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Dice el primer mandato que Pablo le da a Creta, a la iglesia de Creta y a nosotros hoy día, es que, y le dice a Tito, enseña una sana doctrina. Dice el versículo 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No importa lo que hablen los demás, tú habla. Ese imperativo pero que tiene el inicio del capítulo 2, del versículo 1 del capítulo 2, él dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Quiere decir que tú mantente fiel, no importa
lo que los demás digan. Tú predica la palabra de Dios. Hemos conocido muchas iglesias que estaban andando bien. No había muchos miembros, pero descubrieron que haciendo otra cosa fuera de los lineamientos de la palabra de Dios, podrían crecer más rápido, ofreciendo algunas cosas que la Biblia no aprueba tal vez. Y se desviaron. A esas personas, me imagino que en aquella época en el que el apóstol Pablo vivía, existían también y que desviaban al verdadero creyente del camino que lo llevaba a Dios. Por eso Pablo le decía a Tito, pero tú habla, tú Tito, tú Luis, tú Beto, tú Aprilla, todas las personas que están en el faro y dan una enseñanza, habla de acuerdo a la sana doctrina, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a definir, según algunos estudiosos, lo que es o lo que podríamos definir como una sana doctrina. Definimos algunas conclusiones de la sana doctrina. La sana doctrina es la enseñanza bíblica y adecuada de verdades teológicas que llevan a la salud espiritual y a vidas transformadas, tanto de los individuos como de la iglesia. La sana doctrina es la saludable enseñanza del Evangelio de salvación a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es por tanto una doctrina que sana y libera al hombre de pecado. Hay mucha gente que deja de un lado la salvación. Solamente hace énfasis en la sanidad divina. Pero el centro de la Sagrada Escritura, el centro de la Biblia, es la salvación del hombre. Sanar al hombre de pecado. Sanar al hombre de pecado. Esa es la verdadera sanidad que cada uno de nosotros debemos buscar y que nosotros que ya conocemos a Cristo hemos buscado y la hemos encontrado. Esa verdadera sanidad del pecado. Jesús nos ha sanado del pecado. Porque la solución que ha dado Dios contra la iniquidad del mundo es a través de Cristo y su sana doctrina. La sana doctrina debe ser el contenido de cada sermón, de cada estudio bíblico, de cada canción y de cada libro que nosotros leamos en la iglesia. El apóstol Pablo le recalca a Tito en el versículo 1 de este capítulo 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hay muchas personas que he escuchado yo en algunos mensajes que comienzan echando mucho cuento. Se van los 45 minutos, la hora del mensaje, y no han citado un versículo de la palabra de Dios. Qué triste. Pareciera, son buenas personas animando a otros, pero no están testificando de la palabra del Señor. Y como ellos no lo hacen, la gente que le escucha tampoco lo va a hacer, tampoco va a leer la Biblia. ¿Sabe? La sana doctrina está en la Sagrada Escritura. Lo primero que tenemos que hacer como iglesia es seguir la sana doctrina. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Allí está la sana doctrina. En segundo lugar, ¿qué tipo de personas en la iglesia están llamadas a cambiar la sociedad de hoy? Todas las personas a las cuales Jesús, por su misericordia, le ha hablado y le ha llamado a su camino. El apóstol enmarca en su mensaje una instrucción para cada grupo de personas que conforman esa sociedad. Antes habíamos hablado que en esta carta él menciona a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes y a los empleados. Es que ese tipo de personas forman una sociedad y la iglesia anda en medio de esa sociedad y la iglesia puede influir si está bien instruida para que esa sociedad pueda ser cambiada para honra
y gloria de Cristo, para que sea una sociedad de acuerdo como Dios quiere. Y hoy nosotros vamos a hablar de ese primer grupo de personas a la cual el apóstol se dirige con el fin de que sean cambiadas su vida para que asimismo ellos puedan cambiar el entorno donde ellos se mueven. En primer lugar, habla acerca de los líderes de la iglesia, los ancianos. En el versículo 2 dice que los ancianos sean sobrios. El primer grupo al que se dirige el apóstol Pablo es a los hombres, a nosotros los hombres, porque nosotros tenemos una gran responsabilidad dentro de la sociedad. Hoy día estamos relegando el papel que nos toca como varones a las damas. Por eso nosotros vemos que hay muchas iglesias debilitadas, porque por más que quieran las damas trabajar y hacer el trabajo dentro de la iglesia, no es el papel que Dios le ha dado a ellas. El papel de edificar la obra del Señor nos las ha dado a nosotros los varones, para que nosotros podamos edificar de acuerdo a la palabra de Dios al cuerpo de Cristo. Ellas son colaboradoras nuestras. Y hoy en algunas iglesias hemos invertido el papel. Nosotros nos hemos convertido en colaboradores de nuestras damas, mientras ellas llevan el primer lugar. No, Dios quiere que nosotros hoy marchemos responsablemente, atendiendo al llamado que nos hace primeramente a nosotros como varones, y podamos, o nuestras esposas, nuestras mujeres pueden apoyarse para ayudarnos en ese trabajo que nosotros realizamos. Y saben, el apóstol identifica algunas características necesarias en cada grupo. Él allí marca las características para los varones, para las damas, para los jóvenes y también para los siervos, para los empleados. Vamos a ver las características del grupo que nos toca analizar hoy, el grupo de los varones, los ancianos. Dice el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y allí él enmarca características necesarias que el hombre debe usar para ser un líder tanto en su hogar como en la iglesia. El apóstol enmarca en su mensaje una instrucción para cada grupo de personas que conforman nuestra sociedad. En primer lugar, a los líderes de la iglesia. ¿Cómo deben ser? Primero dice que deben ser sobrios. La traducción se refiere a tener buen criterio. Esta palabra también es mencionada en cuanto a los requisitos de los ancianos y obispos que encontramos en el capítulo 1 de esta carta a Tito. El versículo 7 nos dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Allí también está la palabra sobrio. ¿Por qué? ¿Y por qué la menciona el apóstol tanto? Porque es una característica necesaria en la vida del creyente. Es una característica necesaria en el líder que Dios quiere en la iglesia. Y esta palabra sobrio está relacionada con el hecho de tener buen criterio, ser razonable, tener dominio propio. ¿Sabe? Porque un líder debe tener dominio propio. Nosotros vamos a una reunión y por A o B motivo alguien se levanta, comienza a hablar mal de nosotros, del trabajo que estamos haciendo nosotros y comienza a disparar muchas cosas por allí. Ese líder tiene que ser sobrio para poder soportar lo que está diciendo su hermano. Quizás está diciendo muchas cosas que son reales, pero tal vez está diciendo muchas cosas que no son reales, pero a pesar de esa situación,
este líder debe tener dominio propio, debe mantenerse tranquilo, debe experimentar o dar a conocer en su vida la paz del Espíritu Santo en él. Un hijo de Satanás, cuando es insultado, responde con insultos, pero un hijo de Dios no hace eso. Un hijo de Dios tiene dominio propio. Es razonable, característica de una persona sobria. Tito, en esta carta, por medio del apóstol Pablo, o Pablo en esta carta de Tito, amonesta a los creyentes para que vivan sobriamente. Eso nos lo dice Tito 2:12. Dice el pasaje, enseñándonos que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanales, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Es que la palabra sobria o sobriedad está relacionada con el sentido común. El sentido común. ¿Qué cosas debo hacer yo que me van a guardar quizás del peligro, quizás de cometer pecado, quizás de tener una mala acción? Y eso se logra cuando una característica de nuestra vida es la sobriedad. Somos sobrios. Pedro insta a los miembros de la iglesia a ser sobrios. Eso lo encontramos allá en primera de Pedro capítulo 4, versículo 7. Vamos a buscarlo. Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 7 nos dice más: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed pues sobrio y velad en oración. ¿Sabe? Hay muchas personas que se desesperan cuando hay una dificultad en su vida. Pero el apóstol nos llama por medio de esta palabra a tener paciencia, a ser sobrios, a vivir en sobriedad. Lo segundo que el apóstol le recomienda a Tito que enseñe que los hombres sean. Lo primero fue sobrios. Lo segundo es que sean serios. Serios. La palabra seriedad está muy relacionada con la palabra integridad. Hay muchos de nosotros que no nos comprometemos seriamente y que estamos fallando constantemente en cuanto a nuestra seriedad. Algunas veces decimos vamos a llegar a una reunión a tal hora y llegamos media hora, una hora después. O no cumplimos en una asignación que se nos da y no nos interesa. No somos serios. Nos comprometemos a realizar un trabajo y de repente a la mitad del trabajo la dejamos, especialmente si es en la iglesia, porque tal vez el pastor no me va a llamar la atención, tal vez los líderes no se van a fijar y no me interesa. No soy serio y no soy serio en mis compromisos, no soy serio en lo que hablo, en mis palabras. Aun cuando nosotros hablamos, debemos hablar con seriedad. Las palabras que nosotros tiramos al viento, las debemos dejar ir con seriedad, sabiendo que esas palabras pueden causar bien o pueden causar mal. Muchos de nosotros decimos cualquier cosa, no importa si ofende o no al hermano. Y algunas veces acusamos injustamente en situaciones sin tener totalmente clara la acusación que hacemos. ¿Sabe? Si el Señor nos tuviera que castigar por todas esas acciones que nosotros injustamente hacemos en contra de las personas, ya hubiéramos desaparecido. Porque muchas veces no actuamos con seriedad cuando nosotros hablamos. Y el apóstol le dice a Tito que estos hermanos, estos ancianos, estos líderes, los hombres de la iglesia sean serios, que sean serios. ¿Sabe? Esta semana nosotros estamos
citando a los varones para hacer algunos trabajos en la iglesia. Muchos se han comprometido. ¿Y sabe cómo se mide la seriedad de nuestros hermanos? Si todos, cuando estemos allí en la obra, todos los que prometieron presentarse, se presentan. Uno tiene que ser serio en sus compromisos. Alguna vez uno se compromete de más, por eso tiene que tener su agenda ahí para anotar. Bueno, lunes voy a estar en el trabajo, pero a las 5 de la tarde cuando salgo me voy a encontrar con el grupo de evangelismo en la iglesia. Pero muchas veces no lo anotamos y se nos olvida y no mostramos la seriedad. ¿Sabe? Como creyente debemos mostrar seriedad en todo. La tercera característica de los ancianos es que sean prudentes. Prudentes. Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 12. Miren lo que nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 12, allá en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 2, capítulo 22, disculpen, Segunda de Crónicas, capítulo 22, no es 2, es doble 2. Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 12, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Segunda de Crónicas, capítulo... no, es Primera de Crónicas. Estamos todavía un poquito fallando en cuanto a la cita. Me sorprendió porque el versículo no tenía nada que ver con lo que estamos diciendo. Pero este sí, Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 12. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. ¿Sabe? La prudencia debe estar acompañado por o debe acompañar a todas las personas que están en liderazgo. En este pasaje que estamos leyendo aquí en Primera de Crónicas, capítulo 22, el versículo 12, David está aconsejando a su hijo Salomón para que lo va a relevar. Y le dice: y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de tu Dios. Una de las cosas que no hacemos prudentemente, nosotros los que estamos en puestos de liderazgo, o nosotros que vivimos la vida, no tenemos ninguna responsabilidad dentro de la iglesia, pero somos creyentes, es el hecho de que descuidamos que al que nosotros honramos, al que debemos prudencia en nuestro actuar, es a nuestro Dios. David le dice a Salomón: actúa con prudencia. Algunas veces nosotros nos falta esa palabra en nuestra vida, en todas las cosas que hacemos. A veces vamos manejando y de repente alguien nos hace, nos tira el carro o nos hace un cierre, un mal cierre, y nosotros nos disgustamos, y algunas veces actuamos de la misma manera que la persona actuó en contra de nosotros. Y la Biblia dice que no debe ser así. Debemos actuar con prudencia. La prudencia se ha definido como la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de los actos y de actuar responsablemente. Mire, antes de actuar, nosotros debemos pensar: ese acto que yo voy a cometer, o lo que yo voy a hacer, ¿cómo va a afectar no solamente mi vida, sino la vida de otra persona, la vida de otra familia? ¿Cómo me va a afectar eso? ¿Cómo voy a mostrar yo mi amor tal vez por mi prójimo? Jesucristo dice: en ocasiones nosotros tenemos que perder para ganar. Y sabe, quizás perdemos un bien nuestro,
o quizás perdemos a algo que nosotros lloramos para ganar un alma para Cristo, para que esa persona que tal vez piensa que nos defraudó, o esa persona que tal vez piensa que es más vivo que nosotros, al final se dé cuenta que el amor de Cristo en nuestros corazones fue lo que permitió que Él se saliera con la suya, o que Él en esa ocasión ganara cuando nosotros deberíamos haber ganado. Y de esa manera puede venir a los pies de Jesús. La prudencia se ha definido como la capacidad del ser humano para medir las posibles consecuencias de los actos y actuar responsablemente. Una persona que no actúa responsablemente no es prudente. La prudencia implica actuar de manera justa y con cautela. No nos podemos tirar sin medir las consecuencias. No, tenemos que pensar. ¿Sabe? Hay muchas personas que han perdido todas sus propiedades porque quisieron llevar un mal juicio. Un mal juicio. Una persona lo afectó en algo y al final el juez determinó que realmente los culpables, el culpable no había sido la persona. ¿Y qué hace la persona? Pone una contrademanda y demanda los bienes, y muchas personas se han quedado en la calle. ¿Por qué? Porque no tuvimos un juicio adecuado. No medimos las consecuencias, lo que iba a pasar más adelante. Y de esa manera nos desbocamos, nos tiramos. No, tenemos que actuar con prudencia. La prudencia implica actuar de manera justa y con cautela, respetando la vida y la libertad de los demás. La prudencia es la sabiduría de reflexionar para tener decisiones de forma óptima. El hombre prudente es aquel que busca el bien en sus acciones de acuerdo al criterio de la justicia. Es decir, tiene la sabiduría necesaria para hacer lo correcto de acuerdo a las normas que diferencian el bien del mal. Una persona prudente examina primero y luego actúa. Mire lo que nos dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Nos dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo corazón. Algunas veces nosotros nos olvidamos de Dios y nos apoyamos en nuestra propia prudencia, en lo que nosotros creemos, en lo que consideramos. Y de esa manera nos va mal en la vida. Proverbios nos dice, fíjate en Dios, déjale eso al Señor y que el Señor resuelva. El hombre prudente es aquel que busca en medio de la justicia o para hacerse justicia el bien también del otro. Es decir, tiene la sabiduría necesaria para hacer lo correcto de acuerdo a las normas que diferencian el bien del mal. La prudencia es el comportamiento orientado hacia la felicidad, la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con moderación. Mira lo que nos dice Proverbios capítulo 14, nuevamente en el libro de Proverbios, pero ahora el capítulo 14 y el versículo 8. Nos dice la palabra del Señor. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Siempre tenemos que analizar las cosas bien antes de actuar. Sopesar qué es lo mejor para nosotros antes de actuar. Dice la Biblia, Jesucristo, hablándole a sus discípulos, le dijo en una de sus parábolas, si vas a juicio con alguien y te das cuenta que tal vez vas a perder ese juicio, mejor no vayas y trata de arreglar con tu adversario sin presencia del juez. Porque tal vez vas a perder tu propia vida por creer que vas a ganar algo.
La otra característica que el apóstol Pablo quiere que nosotros como creyentes, como líderes, como miembros de la iglesia, practiquemos, es que seamos, además de ser prudentes, seamos sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Entonces, podríamos decir, tal vez hay amor insano, hay paciencia no sana, hay fe no sana tal vez. Porque el apóstol dice que tenemos que ser sanos en la fe, en la paciencia y en la fe, en la paciencia y en el amor. Entonces, puede que algunas veces no actuemos con verdadero amor. Tenemos que pensar en el mandato del apóstol. ¿Acaso habrá personas dentro de la iglesia y aún dentro del liderazgo cristiano con una fe enferma, con un amor enfermo y con paciencia no sana? La fe que nuestro Señor Jesucristo espera que practiquemos es la que está descrita en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que muchos creyentes se lo saben de memoria. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe sana que el Señor quiere que nosotros practiquemos. ¿Cuáles son las fe insanas entonces? Tener fe en cualquier otra cosa. Abandonar a Dios para tener fe en la lotería, por ejemplo. Abandonar a Dios para tener fe en lo que nos dijo un brujo, por ejemplo. Abandonar al Señor y creerle más al hombre y poner nuestra fe en el hombre. Eso es una fe insana. La fe que habla Hebreos 11:1 es la fe enmarcada en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe que el mundo rechaza, acogiendo fe en los juegos de azar, en un líder, en la promesa de un político, de un jefe, o aún en la promesa de nuestros propios cónyuges y familiares, las cuales al no cumplirse dañan nuestra confianza y aún nuestra fe en Dios. Por eso nos dice el apóstol Pablo: sean sanos en vuestra fe. Pongan su fe en lo que deben ponerlo. Y saben, nuestra fe debe estar puesta siempre en Dios, en el Señor. No importa si me han prometido un trabajo. Tal vez luego que pasa la política, el político ganó y se olvidó de mí. O tal vez perdió y bueno, no hay trabajo. Y después quedo marcado por allí. No, mi fe debe estar puesta en Dios. Él hará. Él hará. Los líderes cristianos deben ser sanos en la fe. Debemos estar seguros de lo que hemos creído y esparcir la doctrina que sostiene nuestra fe. Nosotros no somos personas que variamos. Somos personas firmes. No nos saca del camino cualquier oposición. Nos mantenemos allí hasta el final. Porque nuestra fe está puesta en el Señor. Especialmente cuando trabajamos en los caminos del Señor. Y sabe, esa fe que nosotros tenemos en Dios se extiende a las actividades que nosotros hacemos en el mundo. Con esa fe nosotros podemos ser personas confiables en el lugar de trabajo, en la comunidad, en la universidad, en el lugar donde estudiamos. ¿Por qué? Porque esa fe de nuestro Señor Jesucristo que nos da no depende de lo que el mundo nos pueda dar. Sobrepasa lo que el mundo pone en nuestras manos. Los líderes cristianos deben ser sanos en la fe. Lo segundo que nos dice el apóstol en cuanto a la sanidad
es que debemos tener o practicar un sano amor, que sean sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. El amor también puede ser enfermizo. Pablo le dice a Tito que los líderes deben ser sanos en el amor. Muchos de nosotros no solo nos enamoramos de nuestro cónyuge, puede ocurrir que tengamos un hermano, una hermana en especial que nos cuesta compartir con otros, al cual no damos lugar para entablar amistad con otros hermanos y amigos. Y si no nos atiende, nos disgustamos y nuestra amistad con él o ella se deteriora. Antes podemos decir que este es un amor enfermizo. La Biblia nos dice que debemos tener un verdadero amor. ¿Sabe? Nosotros no somos dueños de nada, ni de nadie, ni aún de nuestra esposa, es de Dios. Nuestros hermanos son de Cristo y ellos han venido para servir. Hay mucha gente que se pega tanto a otro ser que lo celan. En alguna iglesia ha habido problemas por estas amistades tan cerradas. No, debemos ser libres para poder dar nuestro amor y permitir que el amor de otras personas también sean dada o compartida dentro de la iglesia, de acuerdo a la necesidad. Si alguien necesita consuelo, si yo necesito consuelo, esa persona me puede consolar, pero también puede consolar a otra persona que necesita consuelo. Mire lo que nos dice Romanos, capítulo 12, versículo 9 y 10. Romanos capítulo 12, versículo 9 y 10, acá en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 12, versículo 9 y 10 nos dice: el amor sea sin fingimiento. Me gusta mucho este versículo. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Yo no sé cómo un creyente puede preferir a alguien que no sea creyente antes que un hermano en Cristo. No, nosotros cuando venimos a Cristo aún nuestras amistades cambian. Sí, porque antes estábamos en la esquina, nos comprábamos un six pack, teníamos allí un cooler, viernes en la tarde, y allí nos quedábamos hasta las 12 de la noche con nuestros amigos hablando de todo. Pero hoy día no practicamos, no tenemos esa práctica. Así que, ¿de qué me sirve ir ahí al faro de la esquina y quedarme con mis amigos? No, yo tengo hoy otros amigos, con otros intereses. Quizás puedo ir a un estudio bíblico en la noche. Quizás puedo compartir con mis hermanos los planes para que la iglesia, para un ministerio dentro de la iglesia. Pero de esa manera yo practico con ellos el amor. El tercer aspecto que habla el apóstol Pablo que debe ser sano es la paciencia. ¿Cómo puede ser no sana la paciencia? ¿Cómo no puede ser? ¿Cómo nos puede decir el apóstol Pablo que practiquemos una fe sana, un amor sano y una paciencia sana? Entonces la paciencia también puede convertirse en enfermiza. ¿Cómo puede ser la paciencia no sana? El apóstol Pablo le escribe a Tito: sanos en la paciencia. Muchos de nosotros le ponemos límites a nuestra paciencia al relacionarnos con nuestros semejantes. Muchos solemos decir: se me agota la paciencia al relacionarnos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos o nuestros compañeros de trabajo o con nuestros familiares y hermanos en Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 4, nos dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Vamos a buscar lo que, primera de 5:14.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Nos dice la palabra: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mire qué labor, no es fácil. Y decirle a una persona que está ociosa, una persona vaga en los términos populares: hey, ponte a trabajar. Búscate un trabajo. Aún en nuestros trabajos, cuando estamos allá en nuestros trabajos, hay personas que tienen un trabajo pero son ociosas, dan muchas vueltas. El horario de trabajo son 8 horas y ellos ocupan 2 dando vueltas. Creen que nadie los ve, pero las personas los ven. ¿Y qué dice el versículo? Amonéstalo, pero con paciencia. Y eso tenemos que hacer con nuestros hijos, con las personas que están bajo nuestro liderazgo. Tenemos que ser pacientes con el liderazgo dentro de la iglesia. Quizás nosotros somos hábiles, muy rápidos, somos chispas, pero otras personas que vienen atrás no actúan igual que nosotros. Entonces tenemos que tener paciencia. La paciencia a la cual nos llama el apóstol Pablo aquí es la sana paciencia, aquella que no tiene límites. Como pecadores decimos: mi paciencia tiene límite. La relación de Dios con el pecador es ilimitada. Si Dios nos tratara como nosotros tratamos muchas veces a otras personas, ninguno de nosotros sería salvo. Pero Dios nos trata con mucha paciencia. La relación, Dios nos trata con mucha paciencia y su paciencia no se agota. Al relacionarnos con Dios, tomemos el ejemplo y practiquemos con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, las personas que Dios nos permite actuar. La relación de Dios con el pecador es ilimitada, pues Él espera que el pecador se arrepienta aún en el último minuto de su vida para perdonar sus pecados y darle entrada al cielo. Esa es la paciencia que como hijos de Dios nosotros debemos practicar en nuestra vida cristiana. Por eso el apóstol Pablo hace énfasis en una paciencia sana, porque muchos de nosotros debemos tener paciencia, decimos tener paciencia, pero realmente nuestra paciencia tiene límites o le ponemos límites. Para concluir, Dios quiere una conducta distinta de sus hijos. En un mundo que vive sin Él. El título de este mensaje era viviendo un pueblo diferente en un mundo sin Dios. Un pueblo diferente que somos nosotros los creyentes en un mundo sin Dios. Dios quiere que nosotros en medio de ese mundo podamos ser diferentes. Dios requiere una conducta distinta de sus hijos en un mundo que vive lejos de Él. La relación del creyente llegará, la redención del creyente llegará cuando las nubes se abran y el Hijo de Dios descienda por su pueblo. Mientras tanto, nuestra meta debe ser atraer al mundo a los pies de Jesucristo usando nuestra propia experiencia de salvación. Así como yo fui salvo, cuéntale a tu amigo cómo Jesucristo puede salvarlo a él. No le cuentes tu problema. Cuéntales el gran milagro de salvación que Dios hizo en tu vida. Es el mejor testimonio que nosotros podemos contar al mundo. Como creyentes, nuestro actuar en el mundo no debe ser igual a alguien que no se relaciona con Cristo. Muchos de nosotros elegimos malos modelos para conducir nuestra vida. La vida justa, bondadosa y fiel de nuestro Señor Jesucristo debe ser el modelo que cada creyente debe vivir. ¿Saben? Nosotros como creyentes debemos vivir ese modelo
que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu modelo? Tu modelo debe ser Jesús. Que tu modelo no sea el pastor, que no sea el líder más sobresaliente de tu iglesia. Que tu modelo sea Jesús. ¿Sabe? Porque el pastor, el líder más sobresaliente de tu iglesia son humanos y pecadores. Y pecan. Pero Jesús no pecó nunca. Él es nuestro modelo. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder predicar este mensaje. Gracias por escucharnos y dirigirnos con tu Santo Espíritu para que podamos llevar palabra a tu pueblo. Bendice a cada persona que va a escuchar este mensaje y permite que pueda extraer de él las herramientas necesarias para cambiar su vida, para que su vida sea mejor, para tu honra y tu gloria. Bendice a la iglesia, Padre, en general, y permite que podamos seguir trabajando dignamente para ti, siendo, Señor, fieles a ese compromiso que tenemos contigo. Guarda a nuestros hermanos en Cristo, esté con ellos y permite, Padre, a aquellos que aún no han estado en el templo y que no han podido llegar, que pronto puedan llegar y podamos juntos honrar tu santo nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes en este día. Dios les bendiga. Pensemos en las palabras que hemos recibido hoy de parte de Dios y pongámoslas en práctica. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Saludos.